Hola Yamilet, buenas tardes. Listo, perfecto, como oyente. Vamos a esperar entonces, como siempre, unos minutos que ingresen más estudiantes, que solamente estás tú, y damos inicio. Listo. Unos 5 minutitos.
Bueno, vamos a dar inicio entonces. Eh, Solamente está Yamile, esperemos que se conecten más. Si no, igual la clase va a quedar grabada para las personas que luego la vayan a revisar. De igual forma, la clase de hoy es relativamente corta, ¿ya? Seguimos con la clase número 5 del módulo de bodega, ¿ya? Entonces, temperatura, los controles que debemos tener en bodega. De lo más importante, la temperatura, ¿ya? Entonces, sabemos que muchos medicamentos llegan con una indicación en sus cajas o desde proveedor que dice temperatura ambiente o usarlo a temperatura de refrigeración, ¿ya? Entonces ahorita vamos a ver qué nos quiere decir el proveedor cuando nos indica qué temperatura se debe tener. Entonces, cuando hablamos de temperatura ambiente, siempre que nos hablen de temperatura ambiente, estamos hablando de temperaturas entre 15 y 25 grados, ¿ya? Esto es lo recomendable para la gran mayoría de medicamentos. Temperatura ambiente. Tenemos temperatura de refrigeración. Es la temperatura, el rango de temperatura en lo que normalmente está la nevera, no el congelador, la nevera, ¿ya? Recuerden que la nevera va a variar dependiendo en dónde estén ubicadas las cosas. Puede que en el centro de la nevera la temperatura sea diferente que si está en la pared o que si está más arriba o más abajo. Igual, la variación puede ser pequeña. Sin embargo, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los medicamentos que se guardan en la puerta de la nevera tienden a sufrir más variación de temperatura, ya que mientras que se está abriendo y cerrando la puerta de la nevera, ahí podemos tener unas pequeñas diferencias. ¿Ya? Tenemos ya temperaturas de calor calientes mayores a 30 grados centígrados. A estas temperaturas no pueden estar los medicamentos, no pueden estar. ¿Por qué? Porque en estas temperaturas los principios activos empiezan a perder sus propiedades. ¿Cómo así que sus propiedades? Pues puede empezar que a esa temperatura eh, promueva el crecimiento microbiológico. Puede ser que a esa temperatura eh, suframos una degradación de algún excipiente. Puede ser que a esa temperatura el principio activo pierda potencia, ¿ya? Entonces, para evitar esto, cualquier motivo que vaya a suceder a esta temperatura, el medicamento ya eh, no puede estar. Nosotros en una farmacia no podemos, o bueno, es la recomendación, no recuerdo si les había hablado de esto, no podemos aceptar devoluciones, por ejemplo, en esta época. ¿Por qué? Porque en esta época hace mucho calor. Entonces, si vendemos un medicamento que sea de temperatura ambiente, sale de la farmacia, donde la farmacia está a 22, 23 grados, ya, con la temperatura controlada, y se le entregó a la persona. Y resulta que la persona vuelve al otro día con su boleta, con el medicamento sellado, a decirnos, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ese medicamento no era, me equivoqué. No se puede devolver. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos garantizar que la persona saliendo de la puerta, dónde lo tuvo almacenado. Y si lo tuvo en el auto a 35, 40 grados todo el día, eso no lo sabemos. Entonces, por eso, por eso es que nosotros no podemos aceptar devoluciones de ese tipo. O sea, el comercio en general, están obligados a que cuando una persona no le gusta algo o necesita cambiarlo, existe algo que se llama derecho al retracto, creo que se llama así.
pero en el rubro farmacéutico de salud, esto no aplica, ya que la normatividad está del lado de nosotros y así la persona diga que no, que sabe que es que me lo tiene que devolver y si no les voy a poner una demanda o lo que sea, no se puede. Que ponga la demanda, que ponga lo que quiera porque no ha lugar, ¿ya? Bueno, entonces ahora de pronto se preguntarán, bueno, ya hablé de 15 a 25 y de 30 a 40. ¿Qué pasa con las temperaturas de 25 a 30 grados? Estas temperaturas, a ver, son aceptables, pero por un tiempo determinado. ¿Y cuál es este tiempo? Es un tiempo corto, 1, 2, 3 horas máximo. ¿Por qué? Porque esto se puede conocer como de pronto una temperatura de amortiguación. Me explico. No, resulta que se nos dañó el aire. Tenemos dos aires acondicionados a la farmacia y se nos dañó un aire acondicionado. Entonces, al dañarse un aire acondicionado, la temperatura subió hasta 29 grados centígrados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Llamar de inmediato a la parte de asistencia o soporte para que vayan y arreglen ese aire. Pasaron 2, 3 horas, un poco más, esperemos que no sea tanto, arreglen el aire y las temperaturas vuelven a disminuir, ¿ya? Entonces, cuando identifiquemos que el termohigrómetro de la farmacia o de la bodega donde estamos está marcando una temperatura en este rango mayor a 25, hay que avisar de inmediato para que se tomen los correctivos cuanto antes. ¿Ya? Bueno, hablamos de temperaturas frescas cuando estamos entre 8 y 15 grados. ¿Ya? No es ni temperatura de refrigeración, tampoco se considera temperatura ambiente, pero igual un medicamento que nos digan, mire, ¿sabe qué? Puede estar a temperatura ambiente. Ahí puede estar a más de 8 grados. Sí, puede estar, no hay ningún problema. Puede estar en Touch 15, pero por supuesto, no hay ningún problema, ¿ya? A menos de que el fabricante diga lo contrario. Calor excesivo, mayores a 40, ahí sí pues ya no hay nada que hacer con los medicamentos. A partir de 30 eso ya se empieza a desnaturalizar y mayores a 40 ya probablemente el medicamento haya perdido sus propiedades farmacológicas. Y temperaturas de congelación. Las temperaturas bajo cero son temperaturas de congelación. Aquí no se pueden almacenar medicamentos, ni siquiera vacunas, a menos de que el fabricante lo indique. Pero ¿qué sucede si una vacuna se congela? Se pierde, porque pierde sus propiedades. Probablemente el fármaco, la molécula, sufrió cambios en su estructura para atravesar el proceso de congelación, por lo que se pierde. ¿Ya? Allí lo que hay que hacer es devolverlo al proveedor o si de pronto llegó congelado, si no, el medicamento ya se pierde por descuido. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo? ¿Qué sucede, por ejemplo, si tenemos medicamentos refrigerados que están entre 2 y 8 y se va la luz? Porque eso puede pasar. Y en comunas que diferentes de región metropolitana es común cortes de luz. Por lo menos donde yo trabajo, de cuando en vez se va la luz un rato. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que hay que tener un plan B. ¿Cuál es el plan B? Tener cajas de Plumavit, ya, hielo en el congelador, y si se va la luz, la nevera mientras que esté cerrada conserva la temperatura unas horas, mientras que esté cerrada, pero si se abre, obviamente va a entrar el aire caliente y le va a elevar la temperatura. Entonces, si se va la luz, hay que evitar abrir la nevera, pero si pasan unas 3 4 horas y la luz nada que llega, se tienen que pasar los medicamentos a una nevera de Plumavit, ¿ya? O de Icopor, que son de estas.
¿ya? De estas neveritas. Se llena con hielo en la base, cualquiera de esas se llena con hielo en la base, se ponen los medicamentos y en la parte de arriba vuelve y se pone un hielito y se cierra. Ahí los medicamentos pueden durar tranquilamente un día, ¿ya? Un día mientras que la caja de Plumavit esté sellada. Entonces eso es un plan B en caso tal de que tengan una emergencia con la luz, ¿ya? Bueno, entonces, condiciones normales de almacenamiento, productos almacenados en ambientes secos, ventilados a temperaturas entre 15 y 25 grados o dependiendo de las condiciones climáticas, hasta 30 grados centígrados por periodos breves. Ese de 25 a 30 ya saben que es, hay que solucionarlo cuanto antes. Entonces, todo este manejo de temperaturas también va a depender de la zona climática donde cada uno vaya a residir o a trabajar, porque dependiendo del lugar, pues va a haber unas temperaturas ambiente diferentes. El rango para nosotros siempre es el mismo, siempre es de 15 a 25, pero resulta que, no sé, estoy en la Patagonia trabajando allá, por allá en alguna comuna bien austral, pues probablemente haga más frío afuera que en la misma farmacia. Entonces ahí hay que poner ese el aire a calentar para no aguantar frío y que la temperatura por lo menos se mantengan calientitos ahí adentro de la farmacia. Porque obviamente no van a dejar que baje, por ejemplo, de 15 grados, que no habría problema para el medicamento. No hay problema para el medicamento si se baja de 15 grados, pero sí hay problema para ustedes. ¿Qué les va a pasar? Se van a morir de frío dentro de la farmacia. Hace mucho frío, ¿ya? Caso contrario, por ejemplo, comunas que haga mucho calor, por ejemplo, en el Valle de Aconcagua, más al norte, Ovalle, con Antofagasta, yo qué sé, comunas que hace muchísimo calor. Resulta que las temperaturas afuera tranquilamente pueden estar por orden de 32 grados por estos días. Hay días que llegan hasta 40 grados centígrados afuera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Tener el aire acondicionado en modo frío para que al interior de la farmacia por lo menos se trate de tener una temperatura inferior o similar a 25 grados centígrados. ¿Ya? Hay productos que requieren condiciones específicas y estos obviamente tienen instrucciones para su almacenamiento. Se toleran desviaciones solo durante interrupciones de corta duración. Por ejemplo, transporte local si la estabilidad del producto lo permite. Entonces, si estamos hablando de productos que son de temperatura ambiente y que van para una comuna del Valle de Aconcagua que hace mucho calor, uno sabe que en el transporte dentro del auto va en cajas y no, lo que uno no asegura es que el auto tenga aire acondicionado en la parte del furgón, la parte trasera. Sin embargo, ya el hecho de tener cajas, uno ya asegura que va a la sombra y que las temperaturas no van a ser tan altas, que puede que sobrepase los 25 grados un par de horas mientras que lo transportan. Y está bien. La estabilidad del producto lo permite y se pueden recepcionar sin problema en esta época. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los productos que deben ser refrigerados? Si los productos que son refrigerados llegan a la farmacia y se identifica que hubo temperaturas mayores a 8 grados centígrados, ¿cómo se identifica? Porque a nosotros nos llevan los productos con un termohigrómetro. Entonces uno podemos ver la temperatura actual. Algunos proveedores nos permiten ver la temperatura histórica, o sea, en las últimas horas, que es maravilloso, que ya les voy a enseñar cómo es. Pero difícilmente lo hacen, así que simplemente uno revisa en el momento y si está inferior a 8 uno recepciona, si no, esto no se puede recibir así. Si, por ejemplo, llega a contener una temperatura de 10 o de 12 grados centígrados, está malo, hay que devolverlo, ¿ya?
Entonces, data logger. Miren, esto es un data logger. Un data logger es un producto como este, ¿ya? Este producto resulta que está conectado a un cablecito que va hasta la nevera de Plumavit. Entonces, cuando uno recibe, uno recepciona, uno ve que en la imagen dice, listos, 5 o 6 grados, ya, bacán, se recepciona. Pero cuando uno va y revisa las temperaturas, uno ingresa esta USB al computador y esa USB te va a tirar un gráfico de las temperaturas, por ejemplo, cada 30 minutos de las últimas 24 horas. Entonces, te muestra si efectivamente el producto se mantuvo en el rango de temperatura, ¿ya? Si no, si se mantuvo en el rango de temperatura, bacán, se recepciona. Si de pronto hubo una desviación por encima o por debajo poco probable, por encima, mayor a 8 grados, no se recepciona nada. Y se debe hacer el reclamo respectivo, ¿ya? Entonces hay que considerar las condiciones señaladas en las especificaciones del registro sanitario e interpretarlas de la siguiente manera. Entonces, si nos dicen no almacenar a más de 30 grados centígrados, significa que ese producto se puede conservar entre 2 y 30 grados centígrados, ¿ya? No almacenar a más de 25 grados significa que se puede almacenar entre 2 y 25 grados. No almacenar a más de 15 entre 2 y 15. No almacenar a más de 8 entre 2 y 8. No conservar por debajo de 8 grados centígrados. No se puede refrigerar entre 8 y 25 grados. ¿Ya? En caso tal de que se encuentren alguno de estos mensajes en algún producto, estas son las interpretaciones, ¿ya? Proteger de la humedad. Proteger de la humedad es no más del 60% de humedad relativa en condiciones normales de almacenamiento. Se debe proporcionar al paciente un envase o un contenedor resistente a la humedad. Entonces, los termohigrómetros ya es diferente, se los voy a mostrar. Un termohigrómetro te mide la temperatura y el higrómetro te mide la humedad. Entonces, cualquiera de estos, ya vamos a pillar el de Falabella. Entonces, aquí, ¿qué te está midiendo el termohigrómetro? Te mide temperatura temperatura donde yo ponga este cablecito. Por ejemplo, si yo tengo una nevera, esto trae un cable y ese cablecito va pegado donde yo lo desee y en ese punto va a medir esa temperatura. Entonces, eso es como un sensor. Entonces tiene dos sensores, el que está en el cablecito, que mide esta primerita, y donde yo coloque el termohigrómetro, que va a ser la de afuera, la out, que va a marcar esta del medio, ¿ya? Y esta es de la humedad relativa, que es la humedad. Entonces, en este momento que tomaron esa foto, estaba marcando una humedad del 42%, que para los medicamentos está perfecto. Cuando la humedad supera el 60%, ahí hay problemas. En Chile no hay muchos problemas con la humedad. Chile es un país más bien seco, ¿ya? En general. De pronto en el sur algunas ciudades con harto verde pueden tener un poquito mayor de humedad, pero en general es en todas las comunas la humedad es más bien baja, ¿ya? Por lo que no habría inconveniente con esto. Bueno, fue la presentación. A ver dónde íbamos. Listo.
Proteger de la luz. Ah, yo sé alguna pregunta por ahí. Ninguna. Proteger de la luz. Entonces, proteger de la luz, proporcionar al paciente en un envase o contenedor resistente a la luz, en caso tal de que sea un producto sensible a la luz. Esto no pasa en la farmacia, porque ustedes saben que los productos vienen en su empaque secundario, entonces ya están protegidos de la luz. Sin embargo, nos sobra la aclaración, ¿ya? Bueno, esto es una planilla de monitoreo de temperatura. Entonces, en general todas son muy similares. Entonces hay que poner el nombre de la empresa, el NIT o el RUT, la sucursal donde está, el mes que se elabora la planilla, que fíjense que trae días del 1 al 31. Quién elabora el acta, quién la audita, o sea, quién la revisa. Y en este lado de acá va el empleado, la persona que toma la temperatura, se escribe Pepito Pérez. Entonces, Pepito Pérez el día 1, cuando fue a tomar la temperatura, había un registro de 15 grados, al otro día 17, 16 y así sucesivamente por día. ¿Ya? Entonces, esto es más como una planilla de una bodega. En una farmacia es más o menos de esta forma. Uno, cada farmacia puede hacer la temperatura que quiera, igual eso es muy genérica la elaboración de esas planillas, por lo que uno la puede hacer a gusto, uno le puede poner los colores que uno quiera, como para estar bien ubicado. Entonces, por ejemplo, fíjense que acá el rango está entre 15 y 25. Entonces, se hacen tres temperaturas. Se hace una temperatura. Ah, bueno, ahorita estábamos viendo ese termohigrómetro que nos marcaba la temperatura interior y la exterior, pero hay otros termohigrómetros que nos marcan la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura del momento. Me explico. Resulta que ustedes dejaron de ver el termohigrómetro 6 horas y en esas 6 horas, el termohigrómetro subió hasta 28, bajó hasta 23, pero en el momento en que usted fue a ver estaba en 25. ¿Ya? Entonces, la temperatura que nos muestra acá los lapiceritos verdes es la temperatura actual. El color azul es la temperatura mínima y el color rojo es la temperatura máxima. ¿Ya? Entonces, eso. También tenemos en la parte de arriba que nos dice local, mes y año. ¿Qué faltaría ahí? La persona que lo realiza, pone su firma en este lado de acá. ¿Ya? Y eso es. Aquí tenemos el gráfico de humedad relativa. Entonces, va entre 20 y 60. Entonces, nos marca humedad mínima, humedad máxima y humedad del momento. Entonces, es exactamente lo mismo. Bueno, ahora bien, centrándonos, pensemos en una bodega, ¿ya? Para que me entiendan los siguientes conceptos. Tenemos ¿qué es un mapeo térmico? Un mapeo térmico es el proceso de registro y análisis de datos de temperaturas de diferentes zonas que permite conocer la distribución de temperatura en un área definida. Se obtiene colocando un apropiado número de data logger, los dispositivos que les mencioné ahorita que muestra los datos en diferentes momentos y en diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que
este cuarto grande acá es la bodega, ¿ya? Y los aires acondicionados están aquí y están aquí. Se debe hacer un mapeo de las temperaturas en todos los lugares de la bodega. Entonces yo voy a poner un data logger por aquí, otro 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, en diferentes puntos de la bodega. Y todos me tienen que garantizar una temperatura muy similar, no exacta, porque es imposible que sea exacta, pero sí muy similar, aunque eso va a depender de la normatividad del tipo de productos que se estén manejando. Si yo estoy manejando productos que la norma me dice es que tiene que ser esta temperatura, pues se tiene que asegurar con los data logger que toda la bodega cumple con eso. Y no solamente se pone distribuido como al ras del piso, no, se tiene que poner la altura, ¿ya? Supongamos que también esto tenga un techo y en ese techo llegue la luz solar y esa luz solar sea un sol de Iquique. Entonces hay que ver si ese sol de Iquique a las 4 de la tarde en verano va a afectar la medida de la toma de las temperaturas, ¿ya? Entonces, ese es el mapeo térmico con estos dispositivos. Entonces, se deben realizar mapeos de temperatura que demuestren la uniformidad de la temperatura en las áreas de almacenamiento. Las áreas con requerimientos especiales de temperatura deben poseer dispositivos para monitorear y registrar la temperatura, ubicados en los puntos de mayores fluctuaciones. Entonces, puntos de mayores fluctuaciones, los puntos más alejados de los aires acondicionados, eh, los techos, cerca de las puertas, ya, esos son como los puntos de mayor, los puntos más críticos de que se puede presentar mayor fluctuación de la temperatura. Y los registros de temperatura siempre deben estar disponibles para su revisión. Entonces, cuando se aprueba un mapeo térmico, eso indica que la bodega puede asegurar que se va a mantener una temperatura adecuada, ideal y dentro de los rangos para poder almacenar los productos que se requieren. ¿Ya? Se deben archivar las planillas con monitoreos de temperatura por mínimo un año en las farmacias. Entonces, después de un año se pueden descartar, botar, tirar, romper, reciclar, lo que quieran hacer. Pero ya después de un año no es necesario guardar más hojitas, porque eso es, hay que reciclar, hay que tener también un poco la mentalidad verde del reciclaje. Entonces, no imprimir tantas hojas para tantas cosas. Yo estoy en contra, pues, que se lleven esas temperaturas de esa forma, debería ser un poco más digitalizadas. Claro, que dirán que es que se puede modificar si es digital. Bueno, habría que buscar la forma de meter un dato y que el sistema no permita que uno lo modifique. Pero, pero igual una hoja, pues si uno se equivoca, uno puede imprimir otra y ya está. Entonces, bueno, en todo caso, se debe tener una hoja impresa para temperatura de la farmacia, de la nevera, de la bodega y dependiendo del tamaño de la bodega, varias tomas de temperatura, ¿ya? Los equipos empleados para la monitorización deben ser verificados con una frecuencia predeterminada y los resultados de estas verificaciones deben ser registrados y resguardados. ¿Cómo así que deben ser verificados? Significa que se llevan a cabo como una calificación cada tanto tiempo, por ejemplo, cada 2 años, cada 3 años. El termómetro lo someten a unos rangos de temperatura controladas. A eso se dedican, por ejemplo, los laboratorios de metrología, ¿ya? Como a calificar estos equipos.
Te dicen, sí, ese termohigrómetro está calificado porque se sometió a un estrés de 35 grados centígrados por tanto tiempo y los marcó de forma perfecta. O eh, una temperatura de 10 o de 5, yo qué sé, lo que sea. ¿Ya? Entonces ahí, si el equipo pasa la prueba, es calificado y se puede seguir utilizando. Los registros de monitorización deben conservarse también al menos por un año más que el periodo de vida útil de los productos. ¿Ya? Entonces, siempre debe haber un área de documentación donde estén. Esa área de documentación es donde va a ir almacenado todos estos documentos que probablemente si llega el ISP o el Ceremi lo van a pedir. Ojo, es probable que donde ustedes vayan a trabajar no les toque hacer estas cosas. Es probable porque usualmente otras personas, el QF o la jefatura se encargan de estas cosas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan cómo se hace, que eso se hace, porque ustedes también pueden hacer observaciones, sugerir cosas. Siempre es importante que haya personas que sepan por si ustedes ven que alguien que sea el responsable de hacer esto lo hace mal, ustedes con el conocimiento de causa les van a hacer la observación del caso. ¿Ya? Bueno, entonces acá tenemos un grafiquito donde está, por ejemplo, la toma de las tres temperaturas o de varias temperaturas, perdón. Ya, está de varias temperaturas. Entonces, aquí puede ser que, por ejemplo, sea 2 grados centígrados, que es el límite de control inferior, 8 grados centígrados, que es el límite de control superior, y el límite de control central, digamos que sea 5 grados, es la mitad, es lo que debería estar. Entonces se van tomando las medidas en los días. Día uno, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que en el día 6 tuvimos un punto fuera de control. Esto se llama excursión, ¿ya? Si identificamos excursiones, Excursiones, que se va con S, ¿cierto? No con X o con... con X, excursión. Ya. Se llama excursión de temperatura. Entonces, si tenemos excursiones de temperatura, ¿cómo se procede? Depende de los procedimientos internos. Si los procedimientos dicen, mire, ¿sabe qué? Si ustedes identificaron un punto de excursión de temperatura, tienen que hacer esto, o modificar el termohigrómetro, o dar aviso a su jefatura, o llevarse los medicamentos por otra nevera, yo qué sé, cualquier cosa dependiendo de lo que indique la documentación propia del lugar de trabajo. Lo mismo sucede al revés. Tenemos una excursión, pero por el punto inferior. O sea que aquí supongamos que subió a 9 grados y aquí bajó a 1 grado centígrado. Entonces esto es otra excursión, pero por el límite inferior. ¿Ya? Es ahí pasa lo mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo procedemos? Depende. ¿Depende de qué? Depende del lugar de trabajo, qué es lo que indiquen que haya que hacer. ¿Ya? Entonces, el mapeo de temperatura de la instalación de la bodega se debe considerar los siguientes aspectos. Uno, el mapeo, el tamaño del espacio, ¿ya? Dependiendo, ojo, esto se los estoy mencionando del cómo se crea una bodega. Esto no lo tienen que hacer ustedes. Pero, o si en algún momento alguno quiere montar una bodega farmacéutica, pues esta información les sirve. Pero es para que ustedes sepan del porqué de las cosas. Entonces, se considera el tamaño del espacio, qué tan grande es, la ubicación de los equipos de calefacción, de ventilación y de los aires acondicionados, dependiendo de la zona, si tienen, eh, dependiendo del material de las paredes, del techo, si hay columnas,
de la altura de la bodega, de los productos, de dónde van a estar ubicados. Paredes que reciben luz del sol. Entonces, que no, que resulta que yo voy a poner los aires en la pared norte, nororiental, porque el sol me da la mayor parte del día en la parte occidental. Entonces, si yo pongo el aire ahí, le va a pegar de frente y va a evitar que suba temperatura. Perfecto. Así se hace eso. O sea, eso lleva un estudio previo del por qué el aire está ubicado en ese lugar. Y eso no se hace de forma aleatoria ni porque me dio la gana de ponerlo ahí. No. Eso tiene una razón de ser las cosas, ¿ya? Techos o cielos rasos bajos, entonces, dependiendo de la altura que les decía, ubicación geográfica del área que se está mapeando. Dependiendo de la ubicación geográfica, va a tener diferentes temperaturas a lo largo del año. Sabemos que Chile es un país con estaciones, pero es tan grande que las temperaturas varían mucho de una comuna a otra a lo largo del país. Entonces, se debe tener en cuenta esa ubicación geográfica. Flujo de aire dentro del sitio de almacenamiento. Si hay aire natural o si hay flujo por las puertas o si hay tuberías de aire que permitan la circulación del aire o salida de aire caliente por alguna parte. Como por ejemplo cuando van, no sé, en un túnel, en alguna autopista, en un túnel. No sé si han visto que hay como salidas de aire. Esas salidas de aire es para que salga el aire caliente. Entonces, algo así. Variabilidad de la temperatura fuera del sitio de almacenamiento, variación del flujo de trabajo y desplazamiento del equipo, día de semana versus fin de semana, patrones de carga o almacenamiento de productos, capacidades del equipo, por ejemplo, una nevera, si tiene modo de descongelación o modo de ciclo, yo qué sé, dependiendo de los productos, y los POE, que son los procedimientos operativos estándar. ¿Qué significa eso? Cómo se hacen las cosas. Un lugar, una bodega que ya funcione como debe ser, no van a inventar con absolutamente nada. Todo se hace porque está escrito y lo que está escrito, eso se hace. Y un procedimiento que esté escrito, por ejemplo, cómo se toma la temperatura, está escrito. Y eso sería un procedimiento operativo estándar. Es que no. Eh, Número uno, ir a mirar el termómetro. Dos, mirar temperatura máxima, mínima y temperatura media. Tres, mirar humedad. Cuatro, anotarlo en la hojita. Cinco, firmar. Fin. Ahí les acabo de escribir un procedimiento operativo estándar. Eso es un POE. ¿Ya? Entonces, por qué es importante el mapeo de temperatura? Porque permite determinar si las zonas donde se almacenan los productos se encuentran dentro del rango de temperatura aprobado, manteniendo así las condiciones de almacenamiento de los productos que los fabricantes han especificado. Esto ayuda a mantener las condiciones de calidad, seguridad y eficacia de estos productos. Y la finalidad es que las personas, cuando llegue al cliente final, se tomen un producto de calidad, ¿ya? El estudio del mapeo térmico también sirve para evaluar si la infraestructura del recinto, los sistemas de climatización o ventilación, los factores externos ambientales y los procesos logísticos del recinto permiten mantener las condiciones de temperatura. Entonces, ¿qué pasa si en el mapeo térmico yo me di cuenta que es muy difícil mantener la temperatura en una esquina de la bodega? Ahí hay problemas porque yo no puedo asegurar que esa bodega me pueda cumplir con las necesidades que yo necesito. Entonces la bodega simplemente no funciona. Entonces, para que eso no suceda, previamente deben hacer una revisión de todos estos ítems que les acabo de explicar sobre el mapeo de la temperatura de instalación para que pueda funcionar. Las excursiones que les mencionaba, en el proceso de mapeo ayuda a determinar cuándo podría ocurrir una excursión y son útiles cuando los fabricantes desarrollan un plan para tratarlas. Se deben usar las alarmas para excursiones en periodos breves, pueden ser aceptadas siempre y cuando existan datos de estabilidad y una justificación técnica científica que demuestre que la calidad del producto
no fue afectada. Entonces, si tenemos una excursión y el fabricante nos dice, mire, o la misma bodega nos dice, mire, lo que hay que hacer en esta excursión es que hay que cambiar el termográmetro y se acabó para revisar si es el malo el termográmetro o tienen que revisar por qué se está aumentando la temperatura justo a esa hora. ¿Será que la nevera queda mal cerrada o será que la están abriendo de forma indiscriminada o será que por un lado la nevera se está filtrando el calor, se está yendo el frío de la nevera? Hay muchas razones, entonces eso es lo que se debe revisar cuando se identifican estas excursiones, ya que esto nos puede dar productos que pueden no ser de calidad, ¿ya? Se debe garantizar también buenas condiciones de paredes y pisos, siempre limpias, impecables, buenas condiciones, nada de paredes o pisos sin pintar o feas, sucias, rotas, quebradas, fracturadas, nada de eso. Buena circulación de aire dentro de la bodega, que por un lado, si es que tienen ventilación natural, que pueda entrar y salir el aire. Sitio exclusivo para productos inflamables, que haya extintores, avisos de no fumar y no comer, señalización señalización de áreas y módulos. La ventilación debe ser de aire fresco y no que provenga de sitios contaminados. Ojo, las bodegas nunca van a estar ni cerca de autopistas, ni cerca de basureros, ni de humedales, ni nada parecido. Siempre van a estar en lugares neutros. Usualmente están a 1 o 2 kilómetros de una autopista, ya para evitar contaminación de los carros, en caso tal de que la ventilación sea de aire del exterior, ¿ya? El personal sano que no padezcan enfermedades infectocontagiosas, virales o bacterianas. Sobre los productos químicos, hay alguna certificación para las bodegas de farmacia o no para los medicamentos? Sobre los productos químicos, o sea, insumos químicos. Insumos químicos de limpieza. Ya, usualmente los insumos químicos están separados de los medicamentos, porque el tratamiento es diferente, porque estos insumos deben tener un mayor cuidado, porque muchos son muy inflamables. Caso contrario de un medicamento se puede regar, un jarabe, unos jarabes, y pues no se va a prender, a menos de que sean alcoholes, pero lo que son insumos químicos sí tienen un tratamiento diferente. Hay que tener mayor cuidado, las bodegas tienen otro tipo de diseño o quizá la zona de la bodega donde están almacenados estos productos químicos tienen una seguridad adicional para evitar accidentes de justamente este tipo de productos. Ya. Ponte tú, los productos químicos con que se hace el aseo. De repente hay unos que pueden ser muy fuertes y que esto también, no sé, pues, que pueda pasar a las cajas o a los medicamentos que estén al aire. Puede ser o no, o es mucho. No, eso no puede ser, porque justamente para eso, por eso no se pueden guardar los productos químicos con los medicamentos, así sean productos de aseo, igual son productos químicos y no pueden estar juntos. Por eso no existen farmacias donde vendan productos de aseo, ni lugares donde vendan productos de aseo, donde vendan medicamentos. Tienen que ser separados. Y lo mismo pasa en las Ya. bodegas, nunca van a estar juntos, precisamente por eso, porque hay productos, por ejemplo, dos productos para el piso que tienen mucho cloro, una concentración alta de cloro. Esos son muy Sí. fuertes. Y si se llega a abrir un envase de esos, eso hasta le arden a uno los ojos. Entonces imagínense que se filtre un producto de esos a unos jarabes o algo que se daña todo. Entonces por eso siempre, siempre separados. Ya, pero Profe, ponte tú al hecho de que cuando limpian, ahí se tienen que ocupar unos químicos certificados para farmacia para que la polución no les afecte. Ah, ya te entiendo.
No, igual, mire, en las farmacias usualmente no se utilizan como productos de limpieza tan fuertes, ¿ya? Se utilizan productos de limpieza, obviamente, que son para el piso, para las ventanas, que tienen una concentración de cloro, pero, por ejemplo, lo único que se utiliza concentrado es el cloro para el inodoro, ¿ya? Pero en general para limpiar el piso, para limpiar las estanterías, usualmente se hace con productos que no tienen una alta concentración de estos reactivos químicos que puedan llegar a dañar alguna caja o le hagan daño a las personas mismas que están haciendo ahí el aseo. Lo único que se utiliza de insumo químico como fuerte sería para el inodoro, pero de resto Ya, no se suele utilizar productos fuertes al interior de la farmacia. ¿y de la bodega? En las bodegas depende. Depende del tipo de bodega, depende de los tipos de productos que se manejen. Para bodegas farmacéuticas, normalmente los productos de aseo que se utilizan son similares a los de la farmacia. Pero si, por ejemplo, tenemos una bodega donde se manejen eh, pescadería, que por ahí creo que hay una chica que trabaja en eso, los productos tienen que ser diferentes porque el olor perdura más que en una farmacia. Entonces ahí hay que utilizar otro tipo de productos un poquitico más contundentes, pero eso también va a depender del cuidado y de cómo lo hacen y el almacenamiento, de dónde tengan estos insumos químicos. Y en el momento de hacer el aseo, obviamente no pueden tener, por ejemplo, no sé, vamos a asear una estantería o una nevera, pues evidentemente no puede tener pescado en ese momento. Ah, Entonces, obvio. eso. Ya, ya, Profe, gracias. en estas bodegas de medicamentos se contratan las empresas de satinización que uno ve sea que dicen contra animales o en las bodegas no se hace eso. Eh, contra animales, o sea, mire, lo Es que que uno, sabe que es, uno va, por decir algo, a los hoteles, a los restaurantes y hay una empresa que les hace cada mes sí, sanitiza. sí se contratan en las bodegas, en las farmacias no, pero en las En la bodegas sí. bodega sí. En las farmacias, a menos de que identifiquen una plaga, por ejemplo, no sé, se pillaron una laucha y nada que la cogen, pues toca llamar a un tipo que venga y ponga una trampa de laucha y que las ponga, que no sé, que ponga dos o tres por repartidas en la farmacia y vuelva al mes. Y así sucesivamente o a la semana. Y si están en una zona donde hay muchas lauchas o muchos insectos, yo qué sé, dependiendo de la época, sí se puede tener este tipo de servicio. Pero en las bodegas, como son cosas mucho más grandes, se tiene que tener control de plagas. Sí, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, bueno, me gusta que pregunten. También se debe garantizar buenas condiciones de buenas prácticas de higiene del personal, siempre lavado de manos antes y después de utilizar los servicios sanitarios, después de utilizar la cocina, después de utilizar algún implemento de aseo que no sea fuerte o que sea fuerte, pero utilizar guantes, ¿ya? O sea, evitar que las manos estén sucias. Aseo, limpieza y desinfección de las áreas siempre para evitar proliferación de hongos y bacterias. Entonces, lo que hablábamos, estos desinfectantes, usualmente son desinfectantes no dañinos o no concentrados en las farmacias. Similares se utilizan en las bodegas, pero depende. Como les digo, depende de la ubicación, de donde esté, de la zona, que por esa zona resulta que, no sé, pasa un río como a 300 metros, una quebrada y que por ahí hay una proliferación de lauchas y que a veces se meten, bueno, en fin.
todo depende de, pero en general se utilizan productos no tan concentrados. Instalaciones sanitarias funcionando limpias y desinfectadas. Siempre se debe tener programación de desinfección de los sanitarios, de los baños, ¿ya? Lavamanos apropiado y funcionando, estanterías limpias y libres de polvo. El polvo siempre se acumula y como siempre se acumula, siempre hay que estar limpiando. Por lo menos una vez a la semana hay que estar pasándole el trapo. Si es más veces, maravilloso, pero también depende del lugar de trabajo donde te van a decir, mire, aquí lo hacemos todos los días, aquí lo hacemos una vez a la semana o quincenal, yo qué sé, pero siempre hay que hacerlo. Los medicamentos siempre deben estar libres de polvo y de partículas adheridas a la caja. O sea, ustedes van a una farmacia y ustedes van y piden un medicamento y que le entreguen la caja llena de polvo. Pues eso es como una falta de respeto, ¿no? Yo devuelvo la caja y me voy. Entonces, siempre hay que estar atenti con eso. Ustedes agarran la caja y listo. Ay, es que se nos olvidó pasarle el trapo. Pues de primero eso está mal. Y lo segundo es que antes de entregarlo o venderlo, por lo menos limpien la caja, que no se vea pues el desorden. O sea, pues los trapitos sucios se limpian en casa. Ya saben cómo es. Fumigaciones periódicas, lo que hablábamos, fumigaciones periódicas para eliminar insectos y roedores en caso tal. Y son las empresas que van y hacen esos servicios. Refrigerador limpio, aseo periódico y exclusivo para almacenar medicamentos. No se permiten alimentos reactivos de laboratorio ni líquidos biológicos como sangre o muestras de laboratorio en los refrigeradores. Es muy común de los auxiliares poner bebidas o comida en la nevera de los medicamentos, sabiendo que tienen una nevera para los alimentos. Pero es como un vicio, así que ustedes no lo vayan a hacer. Ustedes son muy juiciosas y van y llevan sus alimentos en la nevera que corresponde, que eso se les olvida. No comer en el área de almacenamiento ni en ninguna otra parte. La comida genera residuos que traen hormigas u otros insectos. ¿Dónde hay que comer? En la cocina, siempre en la cocina, en ninguna otra parte. ¿Qué hay? Es que me traje un chocolatito por si me coge el bajón. Pues no, no se lo puede comer. Usted va y come, se come el chocolatico, pero en la cocina, pero en ninguna otra parte ni de la farmacia ni de la bodega, ¿ya? Porque uno no se da cuenta, pero resulta que uno al morder, ay, se cayeron unas harinitas o unas basuritas, y ahí es donde vienen los problemas de insectos y roedores, ¿ya? El aseo, limpieza y desinfección debe obedecer a un cronograma de aseo al menos día por medio, que sea lo primero que se haga cuando se entra al área. Entonces, este cronograma es lo que yo les menciono que depende del lugar, día por medio, todos los días, semanal, lo que sea, pero hay que hacerlo regularmente. ¿Ya? Preguntas, chicas, hasta ahora. ¿Estamos bien? No, ninguna. Bien. Perfecto, entonces vámonos al break. Nos vemos a eso Te de dejé las... algo para que lo revises ahí ¿En dónde? ¿En WhatsApp? en el WhatsApp tuyo. Listo. Reviso en un ratito. Ya, nos Ya, vemos en unos... Son las 8, a las 8:15 puede ser. Bueno, tomarnos 15 minuticos. 8:15 o ok. regresamos.
Listo, chicas, vamos a continuar. Ya estamos por ahí. Sí. Listo, perfecto. María Ignacia, acaba de ver tu mensaje de WhatsApp, bastante curioso, el video de los medicamentos. Pero luego lo vuelvo a escuchar para escribir los medicamentos porque estaba por ahí en la cocina. Así que eso. Eh, bueno, entonces vamos a continuar con esta ya última partecita de la clase, que no es mucho, que la clase de hoy era más cortica. Entretenido, ¿no? Sí, sí, más que entretenido, diferente. Para ponerlas en contexto a las demás, es que me mandó los medicamentos que le corresponden, pues, o que ella escogió para la disertación, con un video de una foto hablando como con inteligencia artificial, yo qué sé. Así que muy curioso. Bueno, en todo caso. Medicamentos de control especial. Los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes deben almacenarse de acuerdo con la normatividad especial sobre la materia, los decretos 404 y 405 que vimos en el módulo 1. ¿Ya? Recordemos que no importa si es una farmacia, si es una bodega, si es una droguería, lo que sea, spam, lo que sea, siempre, siempre prima esta norma. Entonces, en Papá, todos los lugares deben estar con llave, ¿ya? Y siempre las llaves las va a tener el químico farmacéutico de turno, ¿ya? Bueno, control de fechas de vencimiento. Es un documento donde se registran todos los medicamentos que se recepcionan en la farmacia bodega. Este registro se hace al momento de recepción y permite visualizar qué productos se vencen en un mes determinado, ayudándonos a tomar decisiones oportunas con productos próximos a vencerse. Esto puede variar de farmacia en farmacia o de bodega en bodega. Para mí, miren, el mundo ideal, el escenario ideal es que todo llegue y todo esté registrado y todo le avise a uno cuando vence, pero eso no sucede, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Debido al trajín diario del movimiento de una farmacia o de una bodega, bueno, hablo más de una farmacia, es que se hacen revisiones periódicas para buscar vencimientos, cuando eso se podría hacer desde que el producto llega a la farmacia, ¿ya? Anotarlos en un Excel, llevarlos bien ordenaditos. Esto es un trabajo mancomunado entre auxiliar y químico farmacéutico, porque el químico farmacéutico puede tener muchas ganas de hacer las cosas bien, pero si los auxiliares no se prestan, no se hace. Y por el contrario, si hay muy buenos auxiliares de farmacia con ganas de hacer muchas cosas, pero el químico farmacéutico no se presta, tampoco fluye. Entonces, debe haber un trabajo en armonía entre QF y auxiliares de farmacia. Ya siempre va a ser ese corazoncito entre los dos. Porque si entre los dos van para el mismo lado, estas cosas se pueden hacer. Llevar las fechas de vencimiento en orden, no se les vence nada, todo hay armonía en el lugar de trabajo, así que maravilloso. Así que donde ustedes lleguen a trabajar algún día, espero se las lleven muy bien con su jefatura. ¿y un Existen varios software? formatos, ¿no? ¿Y un software, una aplicación? Claro, es espectacular. El problema es que muy pocos lugares tienen presupuesto para ello, para tener un software que permita llevar esos controles. Y quizás si lo tienen, les causa mucho más trabajo ingresar la información que revisarla de forma manual. Entonces, obvio, si el software lo permite, hay que aprovecharlo. Pero si el software no lo permite, porque pues tienen un software que es un poquito más barato. Entonces, todo depende del lugar donde ustedes estén, hay que trabajar con lo que hay. Si ustedes tienen
muchas posibilidades en el lugar donde lleguen, pues chévere, ahí se puede hacer muchas cosas, muchas ideas. Pero si no, si llegan a un lugar de pronto donde los recursos son limitados, donde se trabaja con las uñas, donde pues, hay que llegar a fin de mes, hay que vender, hay que trabajar con lo que hay nomás. Y entonces, tienen que ser ustedes todoterreno. O sea, que si llegaron a una farmacia de cadena donde hay abundancia, donde venden mucho, donde los zonales y los QFs eh, están ahí, lo que pidan se les da, espectacular. Pero puede ser que terminen en una bodega pequeña o en una farmacia de barrio pequeña o en una comuna donde no vendan mucho, los recursos son limitados, no se invierte mucho en software o en sistema. Entonces, ahí ya ustedes tienen que ser bastante ingeniosas y propositivas para, listo, tenemos estos recursos, vamos a trabajar con lo que hay. ¿Ya? Control de fechas de vencimiento. Entonces, existen varios formatos para tomar esta información, pero uno que resulta funcional es abriendo carpeta por cada año. Al llegar el medicamento, se anota en la hoja que le corresponde de acuerdo con su fecha de vencimiento. Entonces también se puede llevar en formatos físicos. Se imprime una hojita y se empieza a escribir el medicamento, presentación, laboratorio, lote, fecha de vencimiento y cantidad. Y se va almacenando. Y así cada mes o cada 2 meses se va revisando a ver qué va venciendo y se puede tener también un control de esto. Simplemente son opciones. No es que ustedes tengan que hacer esto o tengan que hacer esto o lo tengan que revisar físicamente. No, eso va a depender. Yo les menciono, son diferentes herramientas de lo que se pueden llegar a encontrar. Entonces ya en ustedes va a depender y también del lugar de donde lleguen. Control de averías. Mensualmente se debe elaborar un acta donde se relacionen las averías del mes ocasionadas por la manipulación, el almacenamiento y el vencimiento de los medicamentos. Esta relación debe ser valorada económicamente y las cantidades deben ser descargadas del inventario previo visto bueno de los administradores. Entonces, no solamente las averías, sino de los vencimientos. Entonces, control de avería y vencimientos. Si algo se daña, hay que darlo de baja. Si algo se vence, hay que darlo de baja, a menos de que se tenga eh, un contrato con los proveedores donde diga, mire, si a usted se le vence, que les había mencionado creo la semana pasada, si a usted se le vence algo, ustedes lo pueden devolver. Pero si no, esto toca darlo de baja y toca darle un valor económico, el costo. Entonces eso se suma mensual y hay unas medidas, que eso no lo tienen que hacer ustedes, pero existen unas medidas donde dice, bueno, el local está permitido solamente mermas o pérdidas por el 0,1% del valor mensual de venta. Como así? Resulta que si yo vendo 100 millones de pesos al mes, el 1% es 1 millón y el 0,1% son 100 lucas. Entonces, si una farmacia vende 100 millones de pesos, no puede tener vencimientos o mermas mayores a 100.000 pesos mensuales. ¿Ya? Así se calcula más o menos. ¿Cuál es el valor de una venta promedio de farmacia? Promedio, o sea, siendo de cadena y no cadena. Ah, es que varían tanto porque pueden ir desde, o sea, ventas malas, malas, 5 o 10 millones de pesos mensuales, hasta 1.000 millones. Una farmacia, por ejemplo, en el Costanera Center o en Las Condes, que vendan un montón. Digamos que sí, es difícil dar un promedio porque varía mucho, varía. Pero una farmacia, por ejemplo, en una comuna que esté ubicada en la plaza, usualmente vende entre 50 y 100 millones, dependiendo, promedio. Eh, si es una comuna con menos lucas, pues hay 30, 40 millones. Si es una farmacia independiente,
por ahí en Santiago, en algún barrio, puedes llegar a vender 30, 40 millones. Las farmacias de cadena bien ubicadas usualmente venden 100, 200, 300 millones, cualquier plata. Entonces, por ahí andan. Bueno, Wow, ya. Y uno muchas veces no tiene esos valores, entonces uno no se imagina. no, sí, venden mucho. O sea, yo sé de farmacias que venden mucha plata, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que uno queda como que, wow. Y se va mucho, o sea, y es mucho por la parte cosmética o más medicamentos. O estamos Yo hablando creo que solamente de medicamentos. no, de todo, de todo, de todo, porque son farmacias que venden medicamentos de marca y de marca que son muy caros. Venden medicamentos magistrales, venden dermocosmética y no venden un poquito de dermocosmética, no, son farmacias súper gigantes donde tienen góndolas, donde tienen mucha variedad de muchas cosas. Entonces, por eso venden tanto. Bueno, entonces el control de los inventarios, la rotación de inventario, el conteo físico es, ¿qué es un inventario? Es el conteo físico comparado con lo que dice en el sistema, el registro de existencias, ¿ya? Se realiza inventarios generales, pruebas selectivas o inventarios rotativos eh, a los lugares de trabajo. Entonces existen varios tipos, que ya se los voy a explicar más adelante. El inventario es un documento actualizado con los productos y las cantidades que tiene la institución en un momento determinado. Entonces, si yo mañana hago inventario en un lugar de trabajo, si yo mañana hago inventario en mi cocina, eh, yo sé que me voy a encontrar 2 litros de leche, 2 salchichitas, un tomatico, 2 cebollas, y fue, porque el profe no cocina. Entonces, eso es lo que hay. Ahora bien, ¿qué pasa si yo hago el inventario y yo sé que yo debo tener 2 litros de leche, pero solamente me encuentro 1 litro de leche? Es un problema, es un faltante. ¿Qué pasó? Hay que tratar de buscar ese faltante de cualquier forma. Listo, ese litro de leche, ¿será que me lo tomé y no me acuerdo? ¿Estará en otro lugar de la cocina? ¿Alguien vino y se lo llevó? ¿Ya? Entonces siempre hay que buscar una razón de ser del porqué de los faltantes en los inventarios. O puede ser también que no, yo no tengo 2 litros de leche, sino que apareció otro, tengo tres. ¿Y de dónde apareció? Alguien vino y me visitó y me dejó 1 litro de leche, pensé que me había tomado otro, pero no era así. Todo eso hay que argumentarlo en un inventario, hay que dejarlo escrito en los faltantes y en los sobrantes, ¿ya? Entonces existen varios tipos de inventario. Un inventario general se hace al 100% de los productos. Para llegarlo a cabo es necesario congelar recepciones y despachos. Generalmente se hace cada 6 meses. Generalmente, pero puede hacerse cada 3 o cada 12. ¿Ya? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es lo que sea lo mejor para cada lugar. Dependiendo del tamaño, puede ser que sean inventarios cíclicos, o sea que, por ejemplo, eh, este mes vamos a hacer inventario solamente de dermocosmética. El otro mes vamos a hacer inventario solo de genéricos. El otro mes vamos a hacer inventario solo de las leches y los desodorantes, por ejemplo, ¿ya? Si la farmacia es demasiado grande. Pero si la farmacia no es tan grande, se hace usualmente inventarios generales al 100%. Por lo menos donde yo trabajo, hacemos inventarios trimestrales. Cada 3 meses se hace inventario general y no se cierra el local. Hay una forma que el sistema nos permite hacer el inventario mientras que se sigue vendiendo, ¿ya? Entonces ahí no habría problema. Los inventarios, ¿Cómo es eso? eh, Cómo sería sin estar cerrando? Porque se deja una persona no, especialmente para el inventario. no. Obviamente se requiere apoyo de más personal para hacer un inventario en un solo día. Entonces lo que yo hago es que yo programo y yo me traigo personal de otros locales, ¿ya? Y desde esos otros locales vienen y nos apoyan para el inventario y una sola persona se encarga de vender, ¿ya? Esa persona está vendiendo, los demás estamos haciendo inventario. Entonces estamos haciendo conteos, conteos,
y las ventas se van deduciendo de lo contado. Entonces ahí no tenemos problema. Y ya al finalizar el día terminamos el inventario y se cuenta y se hace pues como la relación de listo, que sobró, que faltó. Normalmente se hacen reconteos porque los inventarios no son perfectos, porque somos seres humanos y nos equivocamos y porque el uno contó mal. Entonces se vuelve a hacer el conteo, pues solamente de productos específicos, ¿ya? Y se hace el conteo de esos productos específicos y ya se cierra el inventario al otro día o a los 2 días después de hacer esos ajustes, ¿ya? Entonces, inventario periódico se hace a periodos determinados de tiempo, cada 2, 3 meses, de acuerdo con la política de la institución. Entonces, la política en la farmacia donde yo trabajo es trimestral, ¿ya? En otros lugares puede ser mensual o semestral o anual, depende. Cada quien hace los inventarios como les dé la gana, incluyendo las bodegas. Hacen los inventarios como ellos decidan y como esté escrito en sus descripciones, en su documentación, ¿ya? El inventario permanente se hace a diario, contando un número determinado de productos al día, utilizando como control una copia del listado de bodega farmacia. Es costoso, pero permite sanear permanentemente el inventario total, de tal forma que al momento de inventario general las inconsistencias son mínimas. Este inventario permanente es poco recomendable, pero también lo hace en algunos lugares. ¿Cómo así que inventario permanente? Todos los días a usted le va a llegar un listado de 20 productos. Mire, sabe que cuente esas 20 cosas. Entonces usted va y las cuenta y envía la información. Mire, sabe que tiene que revisar este producto que tiene inconsistencia, entonces hay que revisarlo. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que sí, se mantiene el inventario súper cuadrado. O sea, haciendo conteos todos los días, pues cómo no se va a mantener cuadrado. Pero el desgaste del personal, de estar contando cosas todos los días, de estar haciendo inventarios todos los días, es bien grande. Entonces, por lo menos a mí no me gusta, pero hay lugares que lo hacen. Pero entonces esa sería la diferencia entre inventario permanente que se hace todos los días, conteos, o inventarios cíclicos que se hace cada tanto tiempo, pero un inventario al 100% de la farmacia, ¿ya? Entonces, como les decía, el costo administrativo de un inventario periódico es menor, porque uno se prepara, uno listo, uno sabe que cada 3 meses vamos a hacer el inventario, nos preparamos, chévere. Pero en uno permanente es mayor, porque es el desgaste administrativo de todos los días estar contando cosas y de estar revisando y de estar revisando, ¿ya? Entonces, eso es lo malo. El costo del inventario en un inventario periódico es probable que tengamos más diferencias. Entonces el costo entre diferencias entre faltantes y sobrantes es mayor, porque se hace, inclusive si dependiendo de la periodicidad va a ser más grande o más pequeña. Un inventario con periodicidad trimestral va a tener un costo menor que un inventario que se hace cada año. Es más probable que si en un año yo no he contado lo que tengo, pues vaya a encontrar más diferencias, ¿ya? Pero en el permanente esto se disminuye bastante porque pues todos los días se está contando y se mantiene más controlado el inventario. Utilidad. Entonces, en procesos de adquisiciones lentas, por ejemplo, una bodega donde compren, no sé, productos de gran tamaño y que sea lenta la entrada y la salida. Todos los días se puede inventariar. No sé, una bodega llena de neveras o de estufas o de autos, ¿ya? Ese tipo de lugares es muy común inventario eh, permanente. Pero para nosotros en la farmacia, un inventario periódico es más recomendable, ¿ya? Y eso, preguntas, dudas, consultas, observaciones, quejas, reclamos.
¿Todo claro? Por mi parte, sí. Perfecto. Recuerden, chicas, la prueba está habilitada desde, no me acuerdo, pero vamos a revisar. En lo que habíamos quedado la semana pasada. Mm, bueno, hoy fue la clase número 5 y la prueba está habilitada desde mañana, ya desde mañana a las 7 hasta el jueves a las 7. La prueba es mañana de lo que vimos la semana pasada. Listo, lo que acabamos de ver hoy no se va a evaluar mañana, eso se evalúa la próxima semana para que lo tengamos en cuenta. Listo. Ok. Yo les escribo ahí un mensajito por WhatsApp ahora más tarde o mañana o cuando me acuerde para, sí, cuando les suba la clase mañana, yo les recuerdo cómo es la cosa para que no se les vaya a pasar la hora de presentación de la prueba. Ok. A ver, ¿cuántas hay? 5. Entonces, Elida, Macarena, Yamela, Irene. Irene no está, siempre está. A ver, no. Daniela Espinosa, Acá, presente. Cintia González, Miriam Hidalgo, Karen Muñoz, Paola Núñez, María Ovalle, Presente, buenas noches. presente. Buenas noches. Yonder no avisó. Yamilet, Vicente. presente. Alvarita, Beida, Elvia. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Mayerlin. Por ahí creo que está. Irene sí está. No me contestó. Mayerlin. Listo, chicas. Feliz noche. Nos vemos el jueves. Que descansen. Buenas noches. Chao. Descanse.